Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. Ahora vamos con el tema 20. Hoy se llama las consecuencias del pecado. Bueno, en el tema anterior recordamos rápidamente cómo hablamos de estas dos simientes, de cómo Satanás tiene también su simiente, pero esta simiente va a ser aplastada en su cabeza. Satanás mismo va a ser aplastado en su cabeza por esta simiente santa de paz incorruptible que vimos también y que analizamos rápidamente en el tema anterior. Bueno, ahora vamos a leer del versículo 16, vamos a llegar hasta el versículo 21, porque vamos a hablar de las consecuencias del pecado en Adán y en Eva. Dice así la palabra de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Bueno, dice el versículo 16, que a la primera que le da su sentencia de castigo es a Eva. Bueno, era necesario un castigo porque la desobediencia trae consigo castigo. Ustedes pueden buscar en la concordancia la palabra desobedecer y en todas van a encontrar consecuencias. ¿Por qué? Porque no es poca cosa desobedecer. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dice a Saúl que la desobediencia se parecía al pecado de la idolatría y de la hechicería? Bueno, pues así de malo, ahora que pensamos que nosotros hemos sido libres de esa idolatría, así de malo es desobedecer, como si siguiéramos adorando ídolos, estatuas, figuritas. Ya no lo hacemos, pero ¿desobedecemos? Bueno, hay que meditarlo en nuestro corazón. En el tema anterior también les comenté que el pecado trae consecuencias, pero no solamente personales. Lo grave del pecado es que no se queda ahí. Es como cuando avientas una piedra en algún charco y se van haciendo ondas. De una u otra forma, las personas de nuestro alrededor, incluso la misma naturaleza, alcanzados por esas ondas que provocó el pecado. Sí, algunos con una intensidad y otros con otra intensidad, pero el pecado es devastador. El pecado no puede hacerte daño solamente a ti, que digas, bueno, pues es mi vida, yo tomo esta decisión y a los demás ¿qué les importa? No podemos hacer esto porque fíjate, pensando aquí desde Eva. Eva peca, ella toma esta decisión e inmediatamente hay una consecuencia sobre su propio cuerpo, que es tener dolores en sus embarazos y en los partos, al dar a luz. Pero esta sentencia no fue solo para Eva, sino que de Eva a todas las mujeres de Eva en adelante y hasta la fecha, ¿no? Entonces, tiene un alcance. Ciertamente padecemos por el pecado de Eva, nosotras las mujeres, pero también padecemos por nuestro propio pecado, así que le añadimos, ¿no? Bueno, pero analizando las consecuencias del pecado, que es nuestro tema de hoy, que ya vimos que tiene un alcance a dimensiones que luego ni nos imaginamos, ahora podemos ver también que el dolor es parte de esa consecuencia. Si no hubiera existido el pecado, así tal cual, la palabra de Dios nos está dando a entender que ella hubiera tenido a sus hijos sin dolor, sin riesgo de muerte. Recuerda que cada mujer cuando se embaraza y da luz, pone en riesgo su vida. Así que si no hubiera existido el pecado, la mujer no tendría que poner en riesgo su vida cada vez que se embaraza, no existiría la enfermedad, a lo mejor la preeclampsia o la eclampsia o la muerte al dar a luz. No existiría nada de esto, ni los dolores de parto. Pero esos son una consecuencia del pecado. Otra consecuencia del pecado es que
el hombre se enseñoreará de la mujer. Fíjate que esto no fue algo que puso Dios en el principio. Fíjense, hay que tener mucho cuidado. No es que Dios no le haya dado autoridad al hombre o no lo haya puesto como cabeza desde el principio. Sí, Dios lo puso desde el principio como cabeza, por eso lo forma primero a él y luego, después de la costilla de él, forma a Eva. Pero Eva era ayuda idónea y no alguien bajo el dominio de el hombre. Pero lamentablemente, a causa del pecado, el hombre sí tomó dominio sobre la mujer. Fíjense, por ejemplo, esta palabra de enseñorear, Dios la había mencionado en cuanto al hombre y la mujer enseñoreándose de la naturaleza, es decir, dominando a los animales, a los árboles y todo, ¿no? Que no pueden resistirse cuando tú los vas a podar, no pueden hacer nada al respecto. Entonces, Dios pone a la mujer, a Adán y a Eva, a enseñorear sobre los animales, a dominarlos, a gobernarlos. Pero no había hecho esto en un principio con Adán y Eva. No le dijo a Adán, y tú te enseñorearás de Eva. Pero esto viene a causa del pecado, es decir, un dominio. Por eso ahora conocemos excesos. Aquí no está hablando de cómo Dios sí le pidió a la mujer que se sujetara al hombre. No, sino aquí está hablando de ya de excesos incluso. Él iba a gobernar, te iba a dominar. Y bueno, esto solamente pues puede ser regulado y equilibrado con la palabra de Dios, el cómo es la verdadera sujeción que Dios planeó desde el principio y no el dominio y el abuso que muchos hombres hacen sobre la mujer. Bueno, continuamos ahora entonces con el hombre. Al hombre también le da su sentencia por su castigo. Digo, no es una sentencia de muerte, ni a Eva ni al hombre, porque al final vamos a ver cómo hay una promesa de redención. Pero dice, bueno, al hombre le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y volvemos al mismo ejemplo, la piedra que es lanzada a este charco y cómo se van haciendo esas ondas hasta que abarca todo el charco. Bueno, pues en este caso el pecado de Adán afectó a la propia naturaleza, a la tierra misma. La tierra está maldita, la tierra tal cual. Como les decía en el tema anterior, el pecado de Satanás, el haber tomado forma o al haber tomado el cuerpo de una serpiente, hizo que ese pecado maldijera a la propia serpiente. La propia naturaleza está maldita, tanto por pecado del diablo como el pecado del hombre. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 1 vimos que la tierra en un principio estaba desordenada y vacía? Bueno, pues esto pasó por el caos provocado por el pecado de Satanás en el tiempo antiguo. Ahora en este tiempo está pasando lo mismo con la tierra. La tierra está hecha un caos. Hay lugares donde debería de haber, por ejemplo, ríos, mares y ya se está secando. Y hay lugares donde no debería de haber agua y se está inundando. Está hecha un caos. La vegetación está disminuyendo, especies de animales se están extinguiendo y bueno, esto se está convirtiendo en algo caótico. ¿Por qué? Porque la tierra está maldita y la tierra se está degenerando por causa del pecado del hombre. También vamos a ver que Pablo explica en sus cartas, en la carta de Romanos, que la tierra misma gime para que ya seamos redimidos, para que la tierra misma pues sea renovada. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que va a haber cielo nuevo y tierra nueva, porque la misma naturaleza clama por ese momento. Entonces, la misma tierra, la misma naturaleza está anhelando el momento en el que ya el pecado sea desechado de la naturaleza. Entonces, otra consecuencia es precisamente que vivimos en un lugar que se va degenerando. Ya hablamos de dolor, ya hablamos de exceso en el dominio, de abusos en la relación del hombre y la mujer. Hablamos también de que vivimos en una tierra maldita y también fíjate que hablamos de mucho trabajo y con poca
remuneración, porque dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Otra vez dolor. Espinos y cardos te producirá. Esto quiere decir que estas hierbas malas no eran producidas antes, sino hasta que el hombre pecó. Así que, por ejemplo, en el ejemplo de la parábola del Señor que dice que sale el sembrador y echa buena semilla, pero así como el trigo sale también la cizaña. Bueno, esa cizaña es como esos espinos y esos cardos que dan, pues es hierba mala, que no trae fruto, que no produce nada y que no sirve para nada más que para ser echada al fuego. Pero tanto trabajar, tanto sembrar para que me produzca hierba mala, bueno, muchas veces es así. Y aunque tú no seas campesino o no te dediques a la agricultura, tu trabajo a veces requiere más esfuerzo de lo que realmente produce. Por esto es una consecuencia del pecado. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y aquí, además de esfuerzo, está hablando de muerte. ¿Cómo es la forma en la que el hombre pueda volver al polvo? Pues muriéndose. Entonces, otra consecuencia y la principal consecuencia del pecado es la muerte. Nosotros no íbamos a volver al polvo, pero por el pecado ahora debemos volver al polvo, debemos morir y ser nuevamente parte de ese polvo del cual fuimos hechos. Y bueno, vamos a continuar. Aquí se acaban las consecuencias, pero Dios es bueno. Dice versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los seres vivientes. Bueno, aquí Adán recuerda que le había puesto nombre a todos los animales e incluye también ahora a su mujer y le pone como nombre Eva. Eva significa mujer. Dice, porque ahora ella es madre de todos los seres vivientes. No habían entendido lo que era esto hasta después del pecado. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el tema 17 hablamos acerca de esta forma tan ridícula en la que ellos quisieron esconderse y tapar su desnudez con hojas de árboles. Se entiende que la hoja de la higuera, bueno, ustedes pueden buscar que la hoja de higuera es una hoja que puede llegar a medir 25 centímetros, pero bueno, 25 centímetros no es suficiente para hacer algo decente para vestirnos. Ahora, ¿cómo es la característica de una hoja de higuera? Como cualquier otra hoja, que son frágiles, las mueves de una manera equivocada y se van a romper. La hoja de un árbol no es apta para formar alguna vestimenta. Entonces, una hoja de higuera en cualquier momento iba a romperse y en cualquier momento iba a volver a descubrir la desnudez de Adán y de Eva. Pero bueno, eso es lo que representan nuestros intentos por cubrir nuestro pecado. Todo lo que hagas, tus pretextos, tus excusas, tus buenas obras, son hojas de higuera frágiles que se rompen en cualquier momento y en cualquier momento van a mostrar tu desnudez, tu pecado. Es decir, que en algún momento todo va a salir a la luz. Lo más que intentes por cubrir no se va a poder, es una hoja de higuera y se va a romper. Necesitamos ser cubiertos con las túnicas que haga Dios, porque mira, vamos a leer el versículo siguiente, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, necesitamos ser cubiertos con algún material que realmente no sea frágil, que realmente cubra, que no tengamos ahí el pendiente de que se vaya a romper o que vaya a pasar algún desastre y se vaya a ver que estamos desnudos. No, las túnicas de pieles, obviamente sabemos ya a estas alturas de la existencia humana que la piel es de lo mejor para hacer zapatos, para hacer abrigos, para hacer vestidos, para hacer cinturones. De hecho, las clientas piden, necesito unos zapatos pero que sean de piel, necesito una chamarra pero que sea de piel. Bueno, la piel es de lo mejor, de hecho por eso son caros, ¿verdad? Y bueno, Jehová Dios hace un sacrificio de animales. Era necesario que animales murieran para poder tomar esa piel y poder vestir a Adán y a Eva. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos viendo las consecuencias del pecado, pero yo les dije que Dios es bueno.
Dios es bueno e hizo túnicas para Adán y para Eva, porque estaban siendo sentenciados, pero no a muerte. Estaban siendo castigados por su pecado, pero había una promesa de redención. Y esa promesa es que Dios mismo puede hacerte vestiduras para que tu pecado sea cubierto. Ahora sabemos que esa vestidura es nuestro Señor Jesucristo. En el tema anterior hablamos de esa simiente santa, esa simiente de paz, esa simiente verdadera, esa simiente incorruptible, y esa simiente es Cristo. Y solo a través de Cristo podemos ser cubiertos de nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias devastadoras, pero no hay consecuencia que Dios no pueda cubrir. Ciertamente tenemos que lidiar con esas aquí en la tierra, pero llegará un momento donde estaremos en un lugar donde no habrá más consecuencia de pecado. Estaremos cubiertos con túnicas de piel, pero de la misma piel del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo digo en sentido figurado. Y solamente así podemos estar vestidas sin tener vergüenza, realmente redimidas por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que puede cubrir nuestras vergüenzas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.